Muy buenas tardes para todos y sean ustedes bienvenidos a su canal de filosofía. El día de hoy vamos a analizar los 18 primeros versículos del Evangelio de Juan. Les propongo una reflexión teológica. Es evidente que existe una correlación entre el prólogo de Juan, el primer relato de la creación del libro del Génesis, y la literatura sapiencial del antiguo Israel. El autor del texto joánico quería informar a la iglesia primitiva acerca del rol desempeñado por Cristo desde antes de la misma creación. La intención del escrito consiste en arguir que Jesús es verdaderamente Dios y que su vecindad con el Padre es eterna, preexiste al tiempo y al espacio. Los padres de la Iglesia arguyeron que el Logos siempre ha sido coetáneo al Padre. Ireneo de Lyon exponía: tú, hombre, no eres increado ni siempre coexistías con Dios como su propio verbo, sino que por su eminente bondad, después de haber ahora empezado a existir, aprendes poco a poco del verbo las economías del Dios que te creó. Dios empleó al Hijo como demiurgo para la creación. Por su parte, Tertuliano, comentando este texto, dice: luego el Hijo es Dios, pero engendrado en esto, o sea, nacido en el Padre para ser Dios. Él también es Señor, pero en esto mismo vino del Padre para ser Señor. Desde la perspectiva de Hipólito Romano, la unidad de Dios, su apacible quietud y soledad no son contradictorias con la pluralidad de personas en la Trinidad. En efecto, dice él, con ser solo era múltiple, pues no estaba falto de logos, ni de sofía o sabiduría, ni de dinamis, ni de voluntad. Todo esto estaba en él, y él era en todo, y él era todo. Finalmente, Orígenes de Alejandría destaca el papel mediador de Cristo entre la creación y su Hacedor. Dice él: Cristo es demiurgo, como principio, por cuanto es sofía, es decir, es sabiduría. Se llama principio por ser sofía. La sabiduría dice, en efecto, por Salomón, a través del libro de los Proverbios: Dios me creó principio de sus caminos, en orden a sus obras. Así pues, el Logos estaba al principio, a saber, en la sabiduría, entendiendo por sabiduría el concurso o la citasis de la contemplación tocante al universo y de los conceptos. Y se entiende por Logos la comunicación de lo contemplado a los seres dotados de Logos. Según la aseveración del Alejandrino, Cristo contempla las verdades eternas en el Padre y las comunica al mundo de la creación. El así llamado prólogo de Juan presenta una estructura sencilla pero bastante profunda que, según algunos especialistas, podría derivar de algún himno cristológico que ya circulaba por la comunidad reunida en torno al testimonio de este apóstol. Se comenta que el verbo, pretérito a las centurias, existente antes de que todo el mundo tan siquiera tuviese cimientos, desempeñó un rol protagónico en el acto creativo de la divinidad. La acción del verbo no se encuentra recluida en un pasado remoto, en tiempos arcaicos ceñidos a una primigenia edad dorada, pues su acción guía a los hombres e ilumina al género humano. Sin embargo, la simiente de Adán, imbuida en las funestas tinieblas, ha optado por rechazar la verdad primordial, la del verbo. Finalmente, la sabiduría divina se ha encarnado, estableciendo su tabernáculo entre los hombres y con ello ha hecho partícipe a la progenie adánica de la gracia salvífica de Dios. Los dos primeros versos que rezan: al principio el verbo estaba junto a Dios, hacen una remembranza a las primeras líneas del Génesis, que dicen
en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Asimismo, estas pocas pero muy complejas palabras inmediatamente retrotraen al lector a la tradición sapiencial del Israel de antaño. En Proverbios 8, versos del 22 al 30, se asegura que Yahvé, antes de las obras más antiguas propiciadas por sus manos, ya poseía la sabiduría. Este intelecto ancestral subsistía antes de la formación de los abismos, antes de los manantiales, las montañas y el verdor fresco del campo. La sabiduría de Dios, su inexorable palabra, estaba ahí en el momento de la creación, cuando el telón cósmico fue tendido a lo largo y ancho de la bóveda celestial y cuando la tierra fue bendecida. Por otro lado, podemos ver en el libro de la sabiduría, a partir del capítulo 7, versos 22 en adelante, que la sabiduría es tenida como un espíritu inteligente, santo, inmaculado, puro, emanado por Dios desde la eternidad, y por ende artífice del mundo visible y de cuanto también está oculto. Juan va mucho más allá de los escritores veterotestamentarios y argumenta que la sabiduría está en igualdad de condiciones al Eterno. De hecho, el vocablo pros, que significa hacia, coaligado a la noción theos, que significa Dios, que no posee el artículo el, fácilmente nos lleva a pensar en una relación de cercanía, familiaridad y vecindad del verbo con respecto a Dios Padre. En los versos 3 y 4, Juan establece que todo fue hecho por el verbo. Aquí hay varios asuntos bien interesantes para analizar. Por un lado, Hans Wessel dice: se habla del Logos como creador del mundo. Los cristianos paganos tenían que entender el Logos en el sentido griego, es decir, como una razón divina. Desde la época de Heráclito, el Logos había sido asimilado como el fino ajuste racional al cual se haya supeditado todo el mundo. Todo sigue un orden, todo está dispuesto de manera armoniosa. Cada parte interdependiente del cosmos convive con sus cercanas sin reñirse y sin salirse ni un solo milímetro del sitio que le corresponde. Ahora bien, la tradición cristiana, haciendo una síntesis del pensamiento judío y las cosmovisiones grecolatinas, expone que Jesús es el Logos. Por tanto, las verdades inescrutables del universo se hacen legibles gracias a una persona concreta. Lo que antes era un misterio casi inaudible se trastoca hasta convertirse en el vínculo efectivo con el Padre. Las antes ocultas ordenanzas sumergidas en cada rincón del mundo visible e invisible quedan ante la vista de todos. Jorge Carreón Perea resume esto así: si analizamos bien la frase, cuando se habla del principio, no se desea hacer alusión al principio de la creación, sino que se hace referencia a la eternidad de Dios. Es decir, se podría entender como en la eternidad de Dios existía la palabra, existía el verbo, existía el Logos. Pues imaginar un principio supone un final. Y Dios no tiene principio ni tiene fin, sino que es eterno y no está sujeto a la temporalidad que afecta a las criaturas y a la creación en general. Dios no existe en el tiempo, no se envejece, no dura un momento, sino que se encuentra en un instante único que no disminuye ni se expande, no se desvanece en el devenir. La palabra, al ser coeterna con Dios, no tiene principio ni tiene fin y no es parte de la creación. Por otro lado, en este verso podemos ver la evidente incidencia del filósofo judío de cuño platónico Filón de Alejandría. Esto es algo indudable. Para Filón, Dios goza de plenitud ontológica, es idéntico a sus atributos. Él no tiene belleza, sino que es la belleza en sí. Él no posee bondad, sino que es la bondad en sí. Él no tiene la verdad porque Él mismo es la verdad. En este orden de ideas, Dios no está coaccionado por nada externo a Él.
Su sustancia se mantiene idéntica a sí misma en todo momento. Dicho esto, los seres humanos, alumbrados por la inteligencia eterna del Altísimo, pueden acceder a los planos originales de la creación. El raciocinio humano, iluminado por la revelación divina, está facultado para avisorar las formas arquetípicas de todo cuanto existe. La inteligencia singular del hombre concreto de carne y hueso no persiste sino en la dependencia de la inteligencia absoluta. En términos cristianos, la palabra de Dios es engendrada desde su propio seno. No es finita, no es contingente y por el contrario es codependiente del Padre, es coeterna con Él. En este texto joánico también podemos anticipar algunas influencias de los esenios. En los rollos del Mar Muerto podemos leer la siguiente expresión: y a través de su sabiduría y a través de su conocimiento todo fue hecho, y por su pensamiento Él dirige todo, y sin Él no se hace nada. En el verso 5 se dice: la luz resplandece en las tinieblas. La identificación de Cristo con la luz es un asunto soteriológico, es decir, tiene que ver con la esperanza de Dios con que todo el género humano sea salvado. En el capítulo 7, versos 29 y 30 del libro de la sabiduría, los sabios del antiguo Israel argumentaban que la luz sapiencial es más brillante que el sol, y su belleza sobrepasa a las mismísimas lumbreras celestiales. La luz increada es omnisapiente, de ella exuda la racionalidad, el orden, la justicia, la bondad y todo cuanto tiene un gozne de plenitud inviolable. Las tinieblas son un rezago del caos que antecede a la creación. La oscuridad es lúgubre, indómita, ignota, ingente, no tiene forma, es abismo y es muerte. Pero la eterna racionalidad de Dios la domestica. Frente a este respecto, infiere Boismart, las tinieblas aparecen más bien como una atmósfera mala en la que los hombres pueden ser hundidos. Del mismo modo, nuestro Señor había hablado de las tinieblas exteriores por oposición al reino. Véase el Evangelio de Marcos capítulo 8 verso 12. San Pablo habla del reino de las tinieblas por oposición al reino de la luz. Véase Colosenses capítulo 1 verso 13 y confróntese con Primera de Pedro capítulo 2 verso 9. Como dice muy bien Waldensperger, con el término tinieblas no hay que pensar en los hombres incrédulos, sino en el mundo satánico que se opone a Dios. Hay aquí una alusión a un dato teológico corriente en el judaísmo, al combate del Mesías o el Logos contra Satanás. En la teología de Juan se exponen dos caminos para arribar a la salvación, caminos que son complementarios y que se intercalan, pues no riñen el uno con el otro. El primero de ellos viene desde lo alto, desde la morada del Padre. En la otra mano, el segundo de estos caminos implica la idónea comunión del hombre con el proyecto existencial propuesto por Dios desde la eternidad. En los versos 6 al 8 del prólogo hay un hiato. Se pone ante nuestra mirada a Juan el Bautista, testigo de la luz. Pagola nos da algunos datos sobre este personaje. Juan no solo conoce las crisis profundas en las que se encuentra el pueblo de Israel, a diferencia de otros movimientos contemporáneos que abordan diversos aspectos, él concentra la fuerza de su mirada profética en la raíz de todo, el pecado y la rebeldía de Israel. Su diagnóstico es escueto y certero. La historia del pueblo elegido ha llegado a su fracaso total. El proyecto de Dios ha quedado frustrado. Es el punto final al que se ha llegado
Tras una larga cadena de pecados, el pueblo se encuentra ahora ante la reacción definitiva de Dios. Igual que los leñadores dejan al descubierto las raíces de un árbol antes de dar los golpes decisivos para derribarlo, así está Dios. Ya está el hacha puesta a la raíz de los árboles, y todo árbol que no dé buen fruto será cortado y arrojado al fuego. Es inútil que la gente quiera escapar de su ira fulminante, como si se tratase de una camada de víboras que huyen del incendio que se les acerca. En el Evangelio se dice: raza de víboras, ¿quién os ha enseñado a huir de la ira inminente? Ya no se puede recurrir a los cauces tradicionales para reanudar la historia de la salvación. De nada sirve ofrecer sacrificios de expiación. El pueblo se precipita hacia su fin. Ratzinger, por otro lado, nos brinda un retrato muy colorido de Juan el Bautista. Juan aparece en el desierto como un hombre consagrado a Dios. Anuncia primero la penitencia, la purificación y el recogimiento del pueblo para la venida de Dios, para el día de Yahvé. Este anuncio es, en cierto sentido, el compendio de toda la profecía en el preciso instante en que la historia avanza hacia su meta. La misión de Juan el Bautista es abrir la puerta a Dios para que Israel esté dispuesto a acogerle y preparar la hora histórica. En Juan, lo importante son, por un lado, sus palabras de penitencia que incluyen toda la profecía y por otro lado su testimonio de Cristo, que a su vez concreta la profecía en la imagen del Cordero, que ahora es el Cordero de Dios, el sacrificio pleno. Retrocedamos con la imaginación a la historia de Abraham y a la de Isaac, o a los sacrificios de animales en los que el Cordero representa un papel, sobre todo en el sacrificio pascual, en el que la ofrenda es un Cordero pascual. Ahora estos intentos sucedáneos se cumplen. El Cordero pascual, en el fondo, nos representa a nosotros, los seres humanos. Ahora Cristo, de parte de Dios, se convierte en el Cordero Pascual, compartiendo y transformando así nuestro destino. Juan allana el camino a Dios y alude constantemente a la divinidad de Jesucristo. Juan nos enseña que Jesucristo no solo es una persona histórica, sino que es el que nos precede a todos nosotros, el que viene de la eternidad de Dios y está familiarizado con ella desde dentro. El Padre, quien ha enviado al Hijo, es el principio de la historia de la salvación, así como también su punto de culminación. Por medio del Hijo, los seres humanos tienen un acceso cognoscitivo a la realidad salvífica, pero tal realidad salvífica no depende única y exclusivamente de un esfuerzo intelectual, sino que es esencialmente adhesión a la fuente originaria de la salvación. Se podría afirmar que en la esfera salvífica se aunan tanto una dimensión teorética como una dimensión ontológica. El saber está coligado al ser, y ambos deben decantar irrefrenablemente en el hacer. Asegura el Padre Cava: Jesús es el enviado, como se dice en Juan 5:36. Jesús no actúa ni habla por cuenta propia, sino que lleva a término la obra del Padre y habla cuanto el Padre le comunica. El Padre es el seno nutricio del cual parte la historia de la humanidad. El devenir profano y el trasegar sagrado están trenzados de manera íntima e indefectible por medio de la acción del Padre. Este envía al Hijo, y no contento con ella, lo entrega por amor, como se expresa en Juan capítulo 3, verso 16. Ahora bien, cabría hacerse la pregunta: ¿cuál es el sentido de la historia? ¿Qué es
lo que demarca desde el principio de los tiempos el ritmo en el cual se presentan los hechos de los hombres, la respuesta joánica es sorprendente. Ello, el sentido de la historia, vendría a ser el amor de Dios. Dios es igual a sus atributos como se ha expresado, y estos aparecen de manera vestigial en el mundo de lo creado, dejando traslucir la magnanimidad del Hacedor. El Padre ama al mundo y también ama al Hijo, y en este acto fundacional de la realidad se sitúa el manantial de donde brota todo lo demás. Cabe argumentar que la proposición Dios es amor, que está vinculada a Dios ama al mundo, hunde sus raíces hasta los evangelios sinópticos y las cartas de Pablo de Tarso. Los evangelios sinópticos hablan ya del amor del Padre al Hijo al hablar de Jesús, no solo como Hijo del Padre, sino también con la denominación explícita de amado. Así, en la escena del bautismo de Jesús, se habla en términos de Hijo amado en el que me complazco. Igualmente, en la escena de la transfiguración se da la misma expresión, Hijo amado, subrayada también con las expresiones en el que me complazco o la denominación mi Hijo elegido. Asimismo, constancia del amor de Dios a los hombres queda plasmada cuando Jesús insta a sus discípulos a llamarle al Padre Padre nuestro, como se pone en el Evangelio según San Mateo. De acuerdo con el padre Cava, hay un puente que se va tendiendo entre el amor del Padre al Hijo y a través de este último a todo el género humano. Ello se evidencia, según este autor, en 3 estadios o etapas fundamentales. En primer lugar, antes de la creación, antes de la puesta en marcha del acto creativo divino, ya Dios estaba predisponiendo todos los recursos necesarios desde su propio seno para hacer transparencia de su amor. En segundo lugar, cuando se hubo cumplido el tiempo, envió al Hijo. Y en tercera y última instancia, al ser enviado o arrojado al mundo el Hijo, se exige que éste retorne a la morada paterna. En esta seguidilla de actos es que está cristalizado el cauce unívoco de la historia salvífica. En el prólogo del Evangelio, el autor se emplaza en un espacio de eternidad, una locación atemporal, casi que inefable, incognoscible e ilegible a los caducos y perecederos sentidos de la humanidad. Esta noticia pretérita a las centurias, sin embargo, brinda algunas pistas clave para elucidar la inexorable correlación del Padre con respecto al Hijo. El Hijo está no menos que arraigado en un espacio de eternidad. Padre e Hijo son coeternos, correligionarios, y su naturaleza compartida obligaría a concebir un inimaginable rasgo de codependencia. No había una sola lumbrera engalanando la bóveda celeste, pero el Padre y el Hijo ya departían en perfecta comunión. En Juan 1:1 se establece explícitamente: el Hijo era Dios, pero estaba vuelto hacia Dios. Ante estos versos argumenta Cava: así es el mismo Verbo encarnado, polarizado hacia el seno, el amor del Padre, el que nos introduce en su actitud ya antes de la constitución del mundo. Vuelto también al amor del Padre, queda de esta forma iluminada la atmósfera del amor del Verbo. Antes de la encarnación, este Verbo vive en una relación de amor hacia el Padre. De esta forma se presenta el Padre ya desde la eternidad en actitud de amor hacia el Hijo. Incluso antes de su hora funesta, antes de la pasión, Cristo se dirigía al Padre en oración de esta manera: me has amado antes de la constitución del mundo. Véase Juan capítulo 17, verso 24. La encarnación del Verbo en este orden de ideas es un asunto programático. Se dice en Juan 1:14, la palabra se hizo carne y acampó entre nosotros. En el plan de salvación a toda la humanidad se imbuye la glorificación de Jesús, por quien todo fue hecho. La glorificación tendrá su pináculo en la vuelta al Padre. La glorificación de Jesús se hará patente en diversos signos
que fueron inaugurados por su divina manifestación en las bodas de Caná. En la encarnación, el Hijo no solo es revelado, sino que se santifica. Nos comenta Cava: la santificación y la misión de Jesús están unidas. Tanto el envío como la santificación hacen referencia a un momento concreto. Este es el momento de la encarnación, en que se verifica el envío. La santificación es efectuada en el Hijo por el Padre, y al llevar a cabo tal acción, el Hijo no hará otra cosa que demostrar su indefectible ligazón con el Padre. Cada acto de su vida, cada palabra proferida por su boca, cada pensamiento que pueble su horizonte existencial, cada resquicio por donde se deje entrever el contenido experiencial de Jesús, estarán en plena consonancia con la misión planeada por el Padre pretérita a las centurias. En la vinculación entre el Padre y el Hijo no hay una subordinación como si la existiría entre una criatura y su Creador. Más bien hay una armonización entre el proyecto vital de Jesús con lo anticipado por el Padre desde la eternidad. En la teología de Juan, el Padre otorga variopintos dones al Hijo. Estos dones acompañarán a Jesús durante toda su misión y han de ser la marca indeleble de su unción como el Santo. Infiere Cava: en la base de todos los dones recibidos por Jesús del Padre está el don de la vida. Jesús afirma de sí mismo: como el Padre tiene la vida en sí mismo, así dio al Hijo el tener la vida en sí mismo. Juan capítulo 5 verso 26. Jesús, al tener la vida en sí mismo, es fuente de salvación y eternidad. En concatenación a ello, los cristianos tienen la vida en Jesús. Ahora bien, como el Hijo subsiste en comunión al Padre, también se le otorga la prerrogativa divina de juzgar. En Deuteronomio capítulo 1, verso 17 se dice: no mostraréis parcialidad en el juicio. Lo mismo oiréis al pequeño que al grande. No tendréis temor del hombre, porque el juicio es de Dios. Ya el contexto veterotestamentario brinda una pista bastante diciente. La capacidad idónea de juzgar solo la tiene Dios. En el ambiente joánico, los hombres son juzgados porque éstos no se adhieren a la persona de Jesús. Se dice en Juan 3:17: no envió Dios al Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por él. El ser humano, en este orden de exposición, se condena a sí mismo al preferir a las tinieblas por encima de la luz. Es la actitud del hombre la que ocasiona la salvación o la condenación como juicio. Pero es Jesús quien discierne la verdadera actitud de todos los hombres según la opción que tomen ante Él: amar la luz o amar a las tinieblas. El Hijo habría de mostrar a los hombres cuál es el plan de Dios desde antes de la creación. En los últimos momentos de la vida mortal de Jesús, en la oración sacerdotal, Él dice: yo te glorifiqué sobre la tierra, llevando a término la obra que me habías dado que hiciera. Cava realiza una interesantísima exposición de esta proposición. La glorificación del Padre que Jesús ha hecho la realizó revelando el nombre del Padre a los hombres. Por eso Jesús mismo dice: manifesté tu nombre a los hombres. Juan 17:6. Este mismo nombre que Jesús reveló, llevando hacia término la obra dada por el Padre, lo ha recibido del Padre mismo. Por eso Jesús, pidiendo por sus discípulos, dice al Padre: consérvalos en tu nombre que me has dado. El nombre del Padre y del Hijo se incluyen de manera recíproca. La inexpugnable ligazón filial queda totalmente sellada. La filiación del Padre y del Hijo no es una abstracción, menos un formalismo legal que pretende sellar algún lazo de parentesco. Es, por el contrario, la irrefrenable experiencia de unión que Jesús siente frente a su Padre. Ello es explayado de manera fidedigna en los hechos, palabras y pensamientos a lo largo de la vida del ungido,
Quien se supedita a la voluntad del Padre a través del Hijo tendría que transformar toda su vida. Quien se supedita al Padre tendría que trastocar su mismísima constitución ontológica. Su realidad nunca jamás volvería a ser la misma. No habría que ver en el mandato hecho por el Padre a Jesús una imposición heterónoma. No es un compendio de normas que vienen desde arriba como algo extraño, sino que tales mandatos son muestra clara y precisa de la benevolencia de Dios y de su constante accionar en la historia. Reconocer cuál es la voluntad de Dios es una gracia, es una bendición. En el Salmo 147 se lee: anuncia su mensaje a Jacob y sus preceptos y mandatos a Israel. No hace así a ningún otro pueblo. La correcta diligencia y asertividad ante los mandatos permiten la comunión imborrable con el absoluto. Es aquí en donde Israel consideraba que estaba afincada la libertad. La predicación y las obras de gloria efectuadas por Jesús no tienen otra función que mostrar las obras del Padre. El Hijo no puede hacer nada por sí mismo si no ve al Padre actuando, se dice en Juan 5:19. Sin embargo, el Hijo y el Padre obran de manera conjunta, no aislada. Nos ilumina Cava frente a este respecto. La acción conjunta del Padre junto con el Hijo en la realización de sus obras siempre está respaldada al escuchar el Padre benévolamente en todo momento las peticiones del Hijo. Así lo profesa el evangelista a través de la proclamación que hace el ciego de nacimiento después de su curación realizada por Jesús. Sabemos que Dios no escucha a los pecadores, pero si uno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a éste le escucha. Igualmente, Marta muestra su convencimiento sobre Jesús. Sé que cuanto pidas a Dios, Dios te lo dará. Y es el mismo Jesús el que confiesa al Padre: Padre, te doy gracias porque me escuchaste. Yo sabía que siempre me escuchas. Juan constata explícitamente que todo cuanto existe y subsiste por obra y mérito de su Creador pertenece al Hijo. El realengo del Hijo extiende sus brazos a lo largo y ancho de la creación. Todo cuanto es, ha sido y será queda agolpado en las férreas y dóciles manos de Jesús. La sumisión de Jesús ante los dictámenes preestablecidos desde la eternidad se puede avisorar en los pasajes prefigurativos de la cruz, como Juan 12:32. Y yo, cuando sea levantado de la tierra, atraeré a todos hacia mí. Cava nos da esta noticia. Es el amor del Padre al Hijo el que fundamenta toda esta glorificación de Jesús en su pasión. Jesús mismo dirá: por esto me ama el Padre, porque yo doy mi vida. Juan 10:17. Tras la glorificación en la muerte, sobreviene la glorificación en la resurrección. Si el grano de trigo no cae en tierra y muere, pero si muere produce muchos frutos. Juan 12:24. La materialidad irrisoria y pasajera da paso a una forma espiritualizada de materialidad. Los sentidos se ennoblecen, el carácter se deifica y la conducta se diviniza. Todo tiende a la eternidad, pero ello no podría advenir si no se desgajase de lleno la antigua materialidad, tan caduca y temporal como lo es ella. La fecundidad de la muerte es un dato innegociable para Juan. La vida que nace de la muerte del grano puede tener alusión al mucho fruto de vida que puede producir en otros muchos. La presentación de Cristo como grano de trigo sugiere cuanto Jesús dijo de sí como pan de vida, que se entrega para dar vida al mundo. Es evidente de suyo que la labor heroica de Jesús debe culminar con su vuelta al Padre, debe culminar en el origen. Espero que si te ha gustado el video te suscribas. Nos veremos en una próxima ocasión.